Hola a todos y a todas. Como comentaba Miriam, yo estoy en Egipto ahora para la cumbre de cambio climático, eh, que nada, es mi séptima que ya estoy cubriendo. Así que si tengo cara de cansado es un poco por eso. Pero bueno, la idea era poder hablar un poquito sobre cambio climático y su cobertura. Voy a compartirles algunos slides. Es una presentación capaz un poco larga, pero nada, si es muy larga, yo después le paso a Miriam la presentación y les queda para ustedes también, claro. Y nada, también dejo ahí un espacio al cierre para que hablemos y que nada, cualquier inquietud que tengan, especialmente nada, aprovechando que estoy acá en la cumbre, me preguntan sin problema. Y nada, les pido disculpas si parezco un poco cansado, son días largos de cobertura de la cumbre. Bien, vamos, ahí estamos. Bien, primero lo que quería era transmitirles algunos mensajes sobre lo que es la cobertura del cambio climático en general. Es un tema que empecé a trabajar hace 10 años aproximadamente. Trabajé en diferentes medios de comunicación. Hoy estoy como editor de un medio ambiental regional que es Diálogo Chino, y también colaboro con otros medios de comunicación de América Latina y otros países. Para, para mí, desde mi punto de vista muy personal, el cambio climático es definitivamente la historia que todos nosotros, los periodistas, deberíamos estar contando, más allá de dónde estemos ubicados en el mundo, del medio para el que trabajemos. Es definitivamente la historia que hay que contar. Es una historia transversal para cualquier medio de comunicación, no es solo algo de una sección de ciencia, una sección de ambiente, es algo que tenemos que estar contando y mucho más de lo que lo estamos haciendo. Todavía queda un largo camino para recorrer, no estamos contando la historia climática de la mejor manera, ni en cantidad ni en calidad. Se podría hacer un trabajo mucho mejor, y hablo por mí también, digamos, sí, y en términos generales. El tema claramente está más posicionado en los medios, hay más notas, y miro capaz 5 años, 10 años para atrás, pero todavía queda un camino para recorrer y hay bastantes cosas que podemos aprender y lecciones aprendidas también, ¿no? Porque es una especialización en el periodismo, tal como lo es el periodismo social o político o económico, el periodismo ambiental, el periodismo en cambio climático es una especialización en sí misma, pero es más nueva, tiene menos tiempo. Entonces, lógicamente, hay menos colegas que trabajan estos temas, y la idea es, bueno, es tratar de revertir eso y ir a una dirección en la que se pueda generar un periodismo informado, capacitado y trabajar ante eso. Pero no es una especialización cualquiera, requiere un trabajo en el que nosotros vamos a tener que entrenarnos, vamos a tener que aprender nuevos conocimientos, y hacia eso vamos. El periodismo en sí sigue siendo uno de los principales vehículos para difundir noticias de cambio climático, pero no es el único actor. Como sabemos, hay una multiplicidad de nuevas voces y nuevos actores que también comunican temas ambientales y temas de cambio climático, como pueden ser youtubers o personas que tienen podcasts o jóvenes ambientales a través de sus plataformas de redes sociales. Es decir, el periodismo ya no es el único interlocutor para temas ambientales y de cambio climático, pero sigue siendo uno relevante, sigue siendo un lugar en el que muchas personas van a buscar información, como puede ser ahora con la cumbre climática, un lugar donde, bueno, van a buscar información en ese sentido. Para eso es importante pensar a quiénes nos estamos dirigiendo y tratar de entender que la ciencia climática tiene que ser comprensible para una audiencia generalizada. No tiene que ser algo que nosotros entendemos, pero que los demás no. No tiene que ser algo dirigido a un público especializado, a un activista ambiental, una ONG, un político en el área de cambio climático. Tiene que ser algo que todos lo puedan entender. Y eso es un desafío, porque por un lado para nosotros tenemos que capacitarnos para poder explicar las cosas. Va a ser muy difícil transmitir un conocimiento que pueda entender mi madre, mi abuela, si nosotros no lo entendemos correctamente. Entonces, bueno, el primer paso definitivamente es tomarnos el tiempo necesario para aprenderlo y formar una base, para poder comunicarlo con las herramientas correctas. Y también entender que obviamente la crisis climática está ocurriendo, los efectos son visibles, el panorama es complicado, como ya sabemos, pero no significa que todo el tiempo vamos a tener que estar contando historias catastrofistas o sensacionalistas, porque si no, piensa en el efecto que esto genera en la audiencia.
Si todo el tiempo estamos yendo a un camino en el que contamos historias negativas, tiene un efecto bastante negativo en los lectores. Genera rechazo. Entonces tenemos que buscar un camino en el que podamos involucrar a los lectores en la historia y hacerlos parte. Entonces, primer punto que yo mencionaba es tratar de entender el conocimiento adquirido que tenemos que política internacional, temas de economía, es decir, es un tema, por eso lo definía como un tema transversal, es un tema muy importante, debería ser un tema muy importante para los medios de comunicación hoy en día. Decíamos antes, no es un tema solamente para una sección de ambiente, una sección de ciencia, es un tema transversal que puede estar en cualquier sección de un medio de comunicación y así debería ser. Dicho esto, falta un largo camino todavía, es raro ver un medio de comunicación que incorpore temas ambientales a lo largo de todas sus secciones, pero bueno, ese es como el marco guía, ¿no? Esa es la dirección a la que habría que apuntar. También nos abre las puertas a nosotros como periodistas a poder vender artículos a diferentes, o a editores, a diferentes secciones del medio de comunicación, que no se limite solamente a una sección puntual. Eso, una historia climática puede ser una historia de un montón de temas, puede ser una historia desde gastronomía a política, a economía, sociedad, cultura, es realmente una gran cantidad de posibilidades de temas. Pero bueno, dicho esto, tenemos que entender que estamos comunicando un tema que tiene un cierto grado de incertidumbre. ¿A qué me refiero con esto? Porque si bien la crisis climática está pasando, sabemos cuánto subió la temperatura hasta ahora, no sabemos realmente la dirección a la que vamos, porque depende de lo que hagan los países hoy y depende de una serie de factores que nos dan un grado de incertidumbre. Y esto capaz dificulta un poco la comunicación de parte de nosotros como periodistas, porque comunicar incertidumbre es complejo. En general, cuando uno le va y le plantea a algún editor, el editor le va a pedir el no, el blanco o el negro, digamos, sí o no, y es difícil un gris en el periodismo. Entonces, esto es un poco lo que se da con el cambio climático. Sin embargo, eso no significa que todo el tiempo tengamos que ir a ciertos destinos. En primer lugar, una de las cosas que quería mencionarles es el tema del sensacionalismo. Pasa mucho que cuando miramos la cobertura de los temas de cambio climático nos encontramos que muchas veces son títulos un tanto catastrofistas, un tanto amarillistas, y esto en muchas medidas pasa porque son editores que buscan un título de impacto. Entonces, muchas veces para ellos el impacto pasa por, bueno, subió la temperatura de una determinada manera, se derritió este glaciar o el otro, no hubo acuerdo en una cumbre climática, ese tipo de títulos que ya todos más o menos conocemos. Sin embargo, como les decía antes, piensen lo que les significa a la audiencia. En primer lugar, un título totalmente negativo y siempre títulos negativos. Y por otro lado, muchas veces pasa que por el hecho de buscar ese título blanco o negro, podemos caer en errores, porque es justamente lo que decíamos antes, la crisis climática tiene un grado de sensacionalismo, perdón, un grado de un matiz de duda, de incertidumbre. Entonces, ante eso tenemos que ser cuidadosos en cómo lo comunicamos. Lo mismo con la diferencia entre cambio climático y variabilidad climática. No es lo mismo uno que lo otro. El clima cambió siempre, para más frío o para más calor. Lo que hay acá es una profundización por la actividad humana, combustibles fósiles especialmente. Pero es difícil atribuir un fenómeno climático, como puede ser un huracán o una inundación, específicamente a la crisis climática. Si bien esto es algo que está ocurriendo, es algo que se va profundizando, a nivel científico no siempre vamos a poder decir esto es por eso. Entonces tenemos que ser cuidadosos en ese sentido y ir a hablar con científicos para que nos puedan asesorar, para que nos digan efectivamente qué es lo que está pasando y cómo está pasando. Lo mismo con el riesgo. Hablar de cambio climático en muchos casos implica hablar de riesgo. ¿Por qué? Bueno, riesgo para las economías, para las personas, para las comunidades costeras, para los pescadores,
para las personas que viven sobre la costa, es decir, cada uno está expuesto a un diferente riesgo para el cambio climático, o sea, los trabajadores que están expuestos a las olas de calor y tienen que trabajar en el exterior. Entonces, comunicar cambio climático en muchos casos implica hablar de riesgos también, y riesgos diferentes. También pensemos en el uso de las fuentes. En muchos casos, en las escuelas de periodismo, al menos me pasó a mí, nos enseñan que siempre hay que hablar con los dos lados, ¿no? Con quizás la empresa, que es cuestionada, por ejemplo, un artículo, y las comunidades afectadas. Bueno, en cambio climático no es necesariamente así. ¿Por qué? Porque el 99,9% de los científicos ya están de acuerdo que la crisis climática está ocurriendo, se está acelerando y es por la actividad humana. Entonces, ¿cuál es la voz en contra acá? En realidad, queda un grupo muy minúsculo, muy chiquitito, de científicos, entre comillas, o lobistas, personas que apoyan a la industria de los combustibles fósiles y buscan posicionarse en los medios de comunicación. ¿Qué nos significa esto para nosotros como periodistas? Bueno, en primer lugar, ser cuidadosos, porque no hace falta realmente darle ese espacio a una persona que niegue el cambio climático, porque si ya sabemos que casi todos los científicos, por no decir todos, están de acuerdo en que la crisis climática ocurre y que ocurre por las actividades humanas, no necesariamente nos tenemos que poner a cuestionar eso, a esa teoría de las dos fuentes que muchas veces están en los medios. En este caso no sería necesario. Algunas cositas para dejarles algunos consejos también en ese sentido. Cuando vamos a contar una historia sobre el cambio climático, muchas veces pasa que da la impresión de que es algo medio abstracto, es algo medio lejano a nosotros y a nuestra audiencia. Una manera de romper con eso es tratar de poner un rostro a esa historia, es decir, tratar de contar una historia dentro de ese artículo periodístico que vamos a hacer. Si vamos a contar una historia sobre inundaciones, sobre sequías, sobre olas de calor, busquemos hablar con una persona afectada por ello, por ejemplo, y que nuestra historia esté enmarcada en la historia de esa persona, que el artículo periodístico gire en base a eso. Es una de las maneras para romper con esa abstracción que tiene el cambio climático y que sea algo más cercano a la audiencia, más cercano a las personas y lograr que el lector se relacione de una manera más cercana con el cambio climático. Bueno, ponerle un rostro y relacionarlo con la historia de alguien puntualmente es una manera de lograrlo. Un tema también a tener en cuenta en ese sentido es qué ángulos vamos a usar para contar la historia. Yo les decía antes que el cambio climático es una historia transversal. Bueno, justamente por eso, al ser una historia transversal, tenemos una multiplicidad de opciones de dónde tomar la nota, sea desde algo de economía, de algo de política, de algo de sociedad, de algo de relaciones internacionales. Es decir, hay muchas posibilidades de dónde abordar el cambio climático. No tiene que ser solamente una historia de ciencia, por ejemplo. Podemos abordarlo desde relaciones geopolíticas o de temas sociales, es decir, temas económicos, hay muchas posibilidades en ese sentido y podemos explorarlas nosotros como comunicadores. Soluciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hablábamos antes del sensacionalismo, que muchas veces los medios de comunicación caen en contar historias más amarillistas, digamos. Bueno, una manera de romper con eso es contar un poco las cosas que sí se están haciendo para actuar sobre la crisis climática. Esto sea tanto para reducir las emisiones como tanto para adaptarse a los efectos del cambio climático. Hay casos exitosos de comunidades locales, de países, de ciudades que están haciendo cosas para sea reducir sus emisiones o adaptarse de diferentes maneras frente a la crisis climática. Lo mismo actividades económicas que están haciendo cosas para adaptarse, sea por ejemplo de la agricultura. Hay una multiplicidad de historias que se pueden contar de cómo la agricultura se está adaptando a sequías o olas de calor e inundaciones, por ejemplo. Entonces, abordar el cambio climático desde un enfoque de periodismo de soluciones también nos da muchas posibilidades a nosotros como comunicadores y como periodistas. No depender del texto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si bien nosotros no necesariamente vamos a contar con herramientas de diseño gráfico ni nada por el estilo, somos periodistas, algunos de ustedes capaz las tienen, pero más allá de eso, hoy en día no necesariamente deberíamos encarar una historia solamente con un título y 6, 7 párrafos de texto. Deberíamos pensar cómo va a interactuar ese lector con esa historia que le estoy comunicando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, pensar el uso de las fotos, que las fotos no sea un complemento, que la foto sea un elemento de valor
Pensemos en qué fotos vamos a incorporar en esa nota, cómo las vamos a usar, por qué elegimos esas fotos. Y del mismo modo, ¿qué otros elementos podemos sumar en ese artículo? Bueno, pensar en las herramientas multimedia, pensar en los audios, los videos, es decir, tratar de sumar valor agregado a ese artículo más allá del texto, porque estamos en cambios grandes de cómo la audiencia se relaciona con los productos periodísticos. Habrán visto encuestas de que la gente lee menos, que pasa menos tiempo en los artículos periodísticos. Bueno, una manera de romper con eso es buscar que la audiencia interactúe con nuestros productos periodísticos. Bueno, lo logramos yendo más allá del texto. Fuentes. Usar diferentes fuentes. Contar una historia sobre crisis climática implica multiplicidad de fuentes. ¿Quiénes vamos a consultar? Yo creo que tenía un slide de esto, pero que voy a ir a hacer memoria si lo incluí o no. No sé si lo incluí, pero bueno, no importa. Fuentes. Bueno, fuentes científicas, número 1. Hay una organización internacional de científicos que se llama el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que es como si fuera una organización de la ONU que reúne a científicos sobre el cambio climático. Hay científicos de todo el mundo adentro de esa organización. Entonces, el punto de partida es justamente, bueno, ir a buscar a esos científicos para que formen parte de nuestras notas y que las voces en esos artículos sean voces de nuestras comunidades, de nuestros países, no un científico de Argentina hablando sobre lo que está pasando en Bolivia o viceversa. Buscar científicos locales en la medida de lo posible, buscar fuentes de ahí. Lo mismo con las comunidades, si vamos a contar historias sobre comunidades indígenas, buscar fuentes locales, si vamos a contar historias de economía, buscar empresas locales, es decir, tratar de localizar la historia lo más posible y diversificar esas fuentes también. Si hay algo que tiene el cambio climático mucho, lamentablemente, es siglas, está lleno de siglas. Y si hay algo que la audiencia rechaza en una mayor medida, son las siglas. Entonces, hay que tratar de evitar ese uso excesivo de siglas porque no me suma mucho. Es decir, pensemos realmente cuando vamos a incluir una sigla en una historia, si realmente me suma algo. Preguntémonoslo. Si vale la pena, bueno, incluyémoslo, pero expliquemos qué son esas siglas. Si no, directamente evitémoslo, porque está lleno de siglas en el cambio climático y la mayoría de la audiencia no lo va a entender. Entonces preguntémonos cuál es el valor agregado de incorporarlas en ese sentido. Lo mismo, tratemos de evitar el lenguaje técnico. Es decir, puede pasar que nuestras historias nos las lea un negociador de cambio climático, un especialista en cambio climático, pero también nos las va a leer una audiencia no especializada. Entonces tenemos que sacar esa parte técnica en la medida de lo posible. Y para sacar esa parte técnica tenemos que pensar en la narrativa que vamos a utilizar. ¿De qué manera estamos contando esas historias de cambio climático? ¿Qué vocabulario estamos usando? Porque la narrativa climática es algo que tenemos que pensar también. Entonces, por ejemplo, ahora estamos en la COP27. Yo puse COP25 para poner un ejemplo, pero ¿cómo vamos a llamar a la COP27? ¿La vamos a llamar COP27 o la vamos a llamar Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas? Esas preguntas que están buenas para hacerse, parece un detalle chico, pero realmente hace una diferencia. Por eso está bueno tenerlo en cuenta. Hablábamos antes de buscar que las historias sean locales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchas veces les debe haber pasado que el cambio climático aparece como algo medio global, medio difícil de identificar con una ciudad o con un país. Y es en cierta medida cierto, porque lo que un país contamina afecta a todo el mundo, la temperatura sube en todo el mundo, los efectos del cambio climático se sienten en todo el mundo, pero hay maneras y hay cosas que podemos hacer para evitar que esto quede como algo medio global, lejano de la audiencia de mi país, de mi medio de comunicación. En primer lugar, hablábamos antes de las fuentes locales. Esto es fundamental. Si vamos a hacer un artículo sobre cambio climático, pensemos a quiénes vamos a incorporar en esa fuente. Tratemos de que sean fuentes de la sociedad civil, fuentes de gobierno, especialistas, específicamente de ahí, del país en el que estoy, de la comunidad en el que estoy, porque es un valor agregado. Piensen cómo se va a relacionar la audiencia, los lectores, con esa historia si yo incorporo fuentes de ese país específicamente. Después,
Hablamos recién de que hay causas globales, causas globales y consecuencias globales del cambio climático. La temperatura sube en todo el mundo, como ya sabemos, los efectos del cambio climático se sienten en todo el mundo, pero no se sienten de la misma manera en cada ciudad, en cada país. Entonces, tratemos de tratar de entender, tratar de analizar y ver las consecuencias específicas de mi región, de mi comunidad. ¿Cómo está afectando el cambio climático a mi región? ¿Hay falta de agua? ¿Hay sequías? ¿Hay inundaciones? ¿Hay olas de calor? Tratar de entender ese panorama específico para mi país, para comunidad, para mi ciudad. Y lo podemos relacionar, por supuesto, con el fenómeno global. Después, para contextualizar, nos metemos en el fenómeno global, pero tratemos de entender esas causas locales específicamente. Adaptación. Bueno, hay dos palabritas que son como medio claves en cambio climático. Son mitigación y adaptación. Mitigación es reducir emisiones, es decir, tratar de frenar la contaminación a la atmósfera. Adaptación son las cosas que podemos hacer para adaptarnos a lo que ya está ocurriendo en cambio climático. Si bien a la mayoría de los fondos de cambio climático van para reducir las emisiones y no tanto para adaptarnos, hay todo un argumento de la mayoría de los países en vías de desarrollo y de América Latina para tratar de que se trabaje más sobre la adaptación, tratar de reducir esos impactos. Entonces, bueno, nosotros como periodistas podemos justamente estar contando más historias sobre adaptación, contar, bueno, cómo una ciudad, cómo una comunidad se está adaptando a los efectos del cambio climático. Y si lo piensan, muchas veces de las notas que vemos sobre cambio climático, las notas que hacemos sobre cambio climático, son sobre mitigación, no son sobre adaptación. Entonces, tratemos de buscar un balance, o sea, contemos la reducción de emisiones, lo que el país está haciendo o lo que el país no está haciendo para reducir emisiones, pero también contemos esas historias sobre adaptación que son también muy importantes. Y sigamos también cómo los países están usando ese dinero climático. Todos los países ya han empezado a recibir financiamiento, fondos de cambio climático, especialmente los países en vías de desarrollo. Bueno, ¿qué se está haciendo con ese dinero? Veámoslo, porque por el hecho de que se reciba ese dinero no significa que el dinero va a estar bien utilizado. Eh, Falta mucho dinero, está claro. América Latina, por ejemplo, no tiene el dinero suficiente para hacer lo que tiene que hacer con políticas de cambio climático, pero sí ya hay dinero que está llegando. Bueno, rastrémoslo, busquemos dónde está ese dinero y seamos esos perros guardianes, como se los llama muchas veces a los periodistas, para investigar, para tratar de identificar esa ruta del dinero también, ¿no? Y en muchos casos también implica la cobertura de cambio climático, informar sobre cumbres internacionales, como es en este caso. Me imagino que algunos de ustedes estarán haciendo artículos sobre la cumbre de cambio climático aquí en Egipto, y son cumbres que se pueden informar, pues se pueden trabajar de manera virtual o de manera presencial. En mi caso yo estoy acá, pero he hecho coberturas de cumbre de cambio climático virtualmente también. Entonces, preguntarnos, bueno, ¿cómo vamos a hacer esa cobertura? ¿En qué nos vamos a enfocar? ¿Quiénes son los representantes de mi país que van a ir a esa cumbre? ¿Qué temas voy a seguir? Pues son cumbres enormes que pasan un montón de cosas. Bueno, ¿en qué nos vamos a enfocar? Y esas son algunas cositas ahí para tener en cuenta. ¿Cómo se cubre en general el cambio climático? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, más o menos, digamos. La cobertura de cambio climático en términos generales, ¿no? Hablando, empezó especialmente en la década del 80, por lo que es bastante nueva todavía. Los medios de comunicación empezaron poco a poco a darle importancia a partir de esa década, más o menos. Obviamente estamos hablando que el comienzo de la cobertura de cambio climático fue especialmente en Estados Unidos, en Europa, y que después poco a poco fue llegando a América Latina. Hoy, América Latina particularmente es una región donde la cobertura del cambio climático ha crecido. Yo les decía esto antes al principio, cuando empezamos, si miramos para atrás, 5 o 10 años para atrás, definitivamente el escenario es mejor, se recorrió un camino, no estamos tan mal como quizás era antes. A los medios de comunicación ya lo incorporaron el tema del cambio climático, pero todavía falta. La mayoría de las audiencias lo que nos dicen a los periodistas es que tendríamos que estar cubriendo más de esto. Pero bueno, hay algunos puntos a favor, digamos. A diferencia quizás de Europa o de Estados Unidos, el cambio climático en América Latina en términos generales no se niega como un fenómeno. Recién hablábamos antes de los que niegan el cambio climático, las voces de las empresas de los combustibles fósiles, por ejemplo. Bueno, este no es un problema tan grande en América Latina como en otras regiones del mundo,
Lo mismo con el uso de las fuentes. En general trabajamos bastante bien los periodistas de América Latina con las fuentes que consultamos sobre cambio climático. Por lo que hay algunos puntos a favor, definitivamente, pero hay un camino a seguir. Yo les decía antes, quería detenerme un segundo también en el uso de las fotos. Muchas veces pasa que concentramos toda nuestra atención, todo nuestro trabajo en que sea un texto muy bueno, que tengamos grandes fuentes en ese texto, que esté bien narrado, bien presentado, pero también tenemos que centrarnos en esas fotos que van a acompañar a la historia. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pensar quiénes están en esas fotos. Contar la historia de esas personas en esa foto, que no sea la foto algo que acompañe a la nota solamente. Tratemos de identificar a esas personas en esa foto, contar sus historias, que las fotos realmente transmitan autenticidad, que parezcan fotos realmente reales, que cuenten una historia, que sean creíbles, que la audiencia se identifique con esas fotos, que se relacione con las mismas, que sean fotos nuevas, es decir, no usemos todo el tiempo fotos de archivo, que muchas veces pasa, que sean fotos específicas para América Latina también, no fotos globales, una foto capaz de un oso polar que no hay en América Latina. Pensemos fotos de locales, fotos que impulsen a la acción también, que lleven a la audiencia a sentirse motivada, que se relacione con los temas de cambio climático, fotos locales, es decir, hay mucho que podemos hacer en ese sentido. Veamos las fotos de las protestas también. Pensemos cómo vamos a trabajar esas fotos que van a acompañar el artículo. Les hablaba de las fuentes y tengo este slide que pensé que no lo había incluido, pero lo incluí por suerte. Nada, como un punteo de algunas fuentes ahí para tener en cuenta en términos de cambio climático, ¿no? Bueno, gobiernos, gobiernos locales, nacionales, regionales, ciudad, Naciones Unidas, la famosa ONU. Bueno, dentro de la ONU tenemos un mundo enorme de organizaciones que entran en la ONU. Pensamos, por un lado, ¿cuál es el organismo de la ONU que trabaja con cambio climático principalmente? Se llama la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que ahí les puse el nombre. Ese es como el organismo número 1 de ONU que trabaja sobre cambio climático y es el que organiza esta conferencia en la que yo estoy ahora. Pero después también hay otros organismos de Naciones Unidas, como el PNUD, que quizás lo escucharon nombrar, o el PNUMA, también otro organismo muy importante de ONU en ese sentido. Sociedad civil. Bueno, hay organizaciones ambientales de sociedad civil globales, como puede ser Greenpeace, por ejemplo, o WWF, pero también hay muchas organizaciones ambientales locales que tenemos que contarlas e incorporarlas dentro de nuestra historia. Lo mismo con los científicos, pensemos en científicos locales, los especialistas que vamos a citar, y por supuesto las comunidades y los pueblos originarios que también son importantes en ese sentido. Yo les hablaba recién de las negociaciones de cambio climático. Bueno, este organismo de Naciones Unidas que organiza estas grandes conferencias de cambio climático es esta, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que sé que es un nombre súper largo, medio técnico, pero para entender simplemente un poco el marco, estas conferencias se hacen todos los años y las organiza esta organización de Naciones Unidas, que básicamente tiene como objetivo juntar a todos los países para que tomen acción para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este marco, esta organización de Naciones Unidas, reconoce que no todos los países están en la misma posición. Los países desarrollados versus los países en vía de desarrollo no son lo mismo. Los países en vías de desarrollo tienen que tener asistencia de los países desarrollados. Hay un reconocimiento de parte de la ONU que los países desarrollados tienen que proveer financiamiento, capacidades a los países en vías de desarrollo. Esto ténganlo en cuenta también porque van a ver mucho, seguramente en los próximos días, en la conferencia de países de América Latina pidiéndole a Estados Unidos, Unión Europea, financiamiento, apoyo, recursos económicos. Y bueno, esto es algo, de hecho, reconocido por la ONU. Por eso es que se piden, ¿no? El primer gran marco de cambio climático, el primer gran acuerdo, que seguramente lo habrán escuchado nombrar, fue el Protocolo de Kioto, que era un acuerdo ambiental que básicamente lo que planteaba era que los países desarrollados, los países ricos, tenían que reducir sus emisiones. No contemplaba reducción de emisiones de los países en vías de desarrollo, solamente los países desarrollados.
Lamentablemente este acuerdo fue un gran fracaso en muchos casos porque los países desarrollados se salieron del acuerdo, muchos de ellos, y otros ni siquiera lo firmaron. Entonces las emisiones que se redujeron por parte de este acuerdo fueron muy pocas. Entonces ahí se empieza a hablar de un segundo acuerdo de cambio climático, que es el que capaz seguramente habrán escuchado nombrar también, que es el Acuerdo de París. Este acuerdo se firma en 2015 y a diferencia del acuerdo anterior, el Protocolo de Kioto, todos los países lo firman, los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Todos los países tienen que reducir emisiones. ¿Por qué? Para lograr la meta global de que la temperatura no suba más de 2 grados centígrados comparado con la época preindustrial. ¿Por qué 2 grados centígrados? Porque los informes científicos dicen que superando 2 grados centígrados, las consecuencias del cambio climático en muchos casos serían irreversibles y devastadoras. Entonces se puso esa temperatura como meta. Dicho esto, estamos en un camino complicado, ya como lo sabrán seguramente. La temperatura ya subió 1.1, por lo que estamos bastante con atrasos en lo que deberíamos estar haciendo. Obviamente no todos los países hacen lo mismo. Hay países más ambiciosos, países menos ambiciosos. En América Latina, por ejemplo, se escucha mucho hablar siempre de Costa Rica, de Uruguay, países con metas bastante avanzadas, y otros países, como los países que dependen de los combustibles fósiles, como es Argentina, México, Bolivia, Perú, que todavía tienen un atraso más marcado en sus políticas de cambio climático. Cubrir una de estas conferencias es realmente complejo, no se los voy a mentir. Se puede hacer de manera virtual, se puede hacer de manera presencial. Todos los eventos que están pasando acá, donde estoy yo, se transmiten por internet. O sea, la única limitante es la diferencia horaria, básicamente. Entonces se puede hacer una cobertura muy buena, aunque se esté de manera virtual. Pero son unas conferencias intensas, son 2 semanas, por eso mi cara de cansado, seguramente, que se duerme muy poco y se trabaja mucho. Son conferencias realmente bastante intensas en ese sentido. Son conferencias en las que tenemos a los países, cada país manda una delegación aquí, todos los países de América Latina están representados y mandaron representantes. También tenemos lo que se llaman los observadores, que esto básicamente son las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, que están acá también, siguiendo lo que pasa en la cumbre. Tenemos también los organismos multilaterales, como puede ser todo lo que es Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y demás. Y tenemos la prensa también. Para que se den una idea, ya hay más o menos 40.000 personas acá, en esta ciudad de Egipto en este momento, por lo que es mucha gente durante estas 2 semanas de las conferencias. Y en esta conferencia, si bien cada país trae su posición, trae su punto de vista, los países negocian en bloques. Y así, por ejemplo, les quería mostrar algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, bueno, lo que se llama el Grupo Paraguas, el G77, que seguramente lo habrán escuchado nombrar. Muchos de los países de América Latina están ahí en ese grupo del G77. Tenemos el grupo del ALBA, que también el que es ahí donde entra Bolivia. Tenemos también el GRULAC, que es un grupo de América Latina también. El grupo africano, que es el más relevante hoy porque la cumbre es en África. Tenemos el grupo BASIC, tenemos el AILA, que es un grupo también muy importante para América Latina, que agrupa a muchos países de América Central y el Caribe, por ejemplo. Entonces, es un mundo complejo, las conferencias de cambio climático de Naciones Unidas. Básicamente los países negocian y tratan de llegar a acuerdos. Cada conferencia tiene sus temas más y menos importantes. En este caso, definitivamente, el tema más importante es lo que se llama como pérdidas y daños, que quizás lo habrán visto en la cobertura de los medios de comunicación, si es que no lo cubrieron ustedes mismos. Básicamente se refiere a que los países en vías de desarrollo le piden dinero a los países desarrollados por los impactos que ya están pasando por el cambio climático. Hasta ahora, siempre cuando se hablaba de financiamiento para el cambio climático, de dinero para el cambio climático, era para acciones para reducir emisiones futuras. Pero ahora lo que se está pidiendo es dinero como compensación. ¿Por qué? Porque, bueno, los países desarrollados son los que en gran medida causaron este problema en el que estamos hoy. Entonces, los países en vía de desarrollo van y le piden más apoyo en ese sentido a los países desarrollados. Es una discusión muy compleja que los Estados Unidos y la Unión Europea rechazan dar esos fondos, por lo que veremos realmente cómo termina. Van solamente
un día de conferencia, día y medio, ponele, por lo que todavía es bastante inicial en ese sentido. Si les interesa seguir esta conferencia, y les sugeriría que lo hagan, les diría que traten de identificar los temas que son más importantes para ustedes y para los medios de comunicación en los que trabajan, porque son conferencias complejas, se hablan de muchos temas a la vez, hay mucha actividad, muchas conferencias de prensa, muchos eventos para seguir, por lo que está bueno tener un foco dentro de todo claro. ¿Cuáles son los temas más importantes para uno, para el medio de comunicación para el que trabaja? Se puede abordar temas nacionales, se puede abordar temas regionales, globales. Es decir, está bueno pensar cuáles van a ser los temas más importantes que nos ponemos en ese sentido. Yo estoy acá como parte de una beca de una organización que se llama Earth Journalism Network, que es una organización que todos los años trae a periodistas aquí a las conferencias de cambio climático, periodistas de países de vía de desarrollo. Hay 4 periodistas de América Latina aquí conmigo que se postularon y ganaron la beca y están aquí. Entonces, les diría definitivamente que lo tengan en mente para las próximas conferencias de cambio climático. Si les interesa, googleen esta organización, Earth Journalism Network, que es una organización de Estados Unidos, que todos los años da esta beca para venir acá. Es una de las becas más conocidas para venir a la conferencia, porque definitivamente para nosotros como países de América Latina es muy costoso venir acá. Los medios de comunicación en general no apoyan este tipo de coberturas para pagar pasajes y demás. Entonces, bueno, una buena vía de estar acá es a través de estas becas que se las recomiendo para que la tengan en cuenta. Quiero ver cuánto me he quedado para no pasarme. Un segundito. Ok. Quería mencionar una última cosita y después ya charlamos para alguna pregunta que tenga. Dijimos que la cobertura mejoró. Sí, estamos mejor que como estábamos antes, pero todavía faltan cosas para hacer. Para mostrarles algunos problemas que a veces pasa. Bueno, por ejemplo, acá tenemos una captura de pantalla de un canal de televisión de España, cuando se firmó el Acuerdo de París en 2015. Un periodista que dice que, ahí vemos en el graph, ahí abajo, por primera vez se dice que el cambio climático existe. Esto es un error. Se sabe que el cambio climático existe hace cientos de años. Entonces, bueno, ahí hay una falta de información de parte del periodista al comunicarlo. Lo mismo, lo que podemos llamar banalización de la información. Acá tenemos una nota de un medio de comunicación de Argentina que pone, por ejemplo, al aire acondicionado como un factor clave con el cambio climático. A ver, puede que sea importante usar menos el aire acondicionado, pero definitivamente no es un factor clave, no va a cambiar la cobertura en ese sentido. Lo mismo si vamos a hacer listas de este tipo, 5 cosas que uno puede hacer para enfrentar el cambio climático. A ver, la acción individual influye, pero definitivamente el factor determinante para lidiar con el cambio climático es lo que hacen los países y las empresas. Si yo me pongo a reciclar, no voy a solucionar el cambio climático de ninguna manera. Lo mismo el falso balance. Todavía hay medios de comunicación muchas veces que ponen en duda el cambio climático. Acá tenemos un medio, Russia TV, un canal de Rusia que previo a la guerra tenía mucha presencia en América Latina. También pensar lo que decíamos antes, no todo es cambio climático y es difícil para un periodista decir que sí y que no. Acá tenemos una nota del diario La Nación de Argentina que relaciona el calor de un año puntual en Argentina con el cambio climático. Y les quería mencionar 2 segunditos nomás y ya terminamos, algunos temas que también corren en la agenda paralela a cambio climático que también se están discutiendo acá, que están buenos para tener en cuenta. Uno de ellos es lo que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que seguro muchos de ustedes habrán escuchado nombrar. Básicamente son una serie de objetivos que estableció Naciones Unidas para que todos los países cumplan unos objetivos a cumplir para el 2030, o sea, ya falta muy poco. Y varios de esos objetivos se relacionan con ambiente. Estos son los objetivos, seguramente los habrán visto, y estoy siendo reiterativo, pero son 17 objetivos y como ven muchos de ellos se relacionan con temas ambientales. Dentro de cada una de esas cajitas hay una serie de objetivos que los países tienen que cumplir. Son en total 170 cosas a los que los países se comprometieron a cumplir al 2030. Y este es un tema también muy importante para nosotros como periodistas para estar siguiendo y ver qué están haciendo los países para cumplir esos objetivos. Otro tema también que vale la pena resaltar es el acuerdo de Escazú, que muchos de ustedes habrán escuchado nombrar.
definido originalmente como el primer gran tratado ambiental de América Latina, referido en primer lugar al acceso a información transparente en temas ambientales y también a la protección de los defensores ambientales. Como sabrán, América Latina es una de las regiones, o la región, de hecho, más afectada por asesinatos a defensores ambientales. Entonces, este acuerdo viene un poco a remediar eso. El acuerdo ya está ratificado, ya está aprobado y los países ya están implementando el acuerdo y tomando acciones en ese sentido. Hay varios eventos aquí en la cumbre de cambio climático relacionadas a este acuerdo. Entonces, es un tema también importante a tener en cuenta. Por último, el último tema a tener en cuenta también, y se relaciona también directamente con las negociaciones de cambio climático, es la biodiversidad. Luego de esta conferencia de cambio climático, en pocas semanas nomás, y en coincidencia con el Mundial de Fútbol, de hecho, se va a desarrollar la conferencia de biodiversidad. ¿Qué se va a buscar acá? Bueno, se va a buscar básicamente que los países acuerden un nuevo marco global para la protección de la biodiversidad. El acuerdo anterior que había, que venció en el 2020, tenía una serie de metas que los países no cumplieron ninguna, lamentablemente. Entonces ahora se está trabajando en un nuevo acuerdo para la biodiversidad que se va a, esperemos que se firme. Es una negociación que se va a hacer en Canadá en diciembre, que es una conferencia que funciona igual que esta conferencia de cambio climático, 2 semanas, en la que cada país manda su delegación y se trata de avanzar en temas de temas de biodiversidad. Este tema de biodiversidad también está presente aquí en la conferencia de cambio climático, porque las crisis de biodiversidad y de cambio climático están interrelacionadas, son parte del mismo problema, de una crisis planetaria a nivel ambiental que estamos atravesando. Entonces, les dejo este mensaje final como para que pensemos las interrelaciones entre las crisis ambientales al momento de hacer una cobertura. En muchos casos, si informamos de temas ambientales, estamos hablando de cambio climático, de biodiversidad, está todo relacionado en esas coberturas. Entonces, les dejo ese mensaje ahí como punto de cierre. Y bueno, me callo un rato, así les dejo para preguntas estos últimos minutos. Y bueno, espero que les haya resultado informativo, por lo menos. Muchas gracias, Fermín. Sí, nos has dado un amplio panorama de lo que significa el cambio climático en el contexto periodístico, ¿no? Lo que está pasando a nivel internacional, pues, es lo que pasa también a nivel local, ¿no? Desde lo local, los periodistas tenemos que avanzar hasta llegar a las COP, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a abrir entonces el micrófono. Aquí ya tenemos a Margarita, por favor, adelante. Yo no la estoy escuchando, Está no sé sin vos, Miriam. audio. No se te escucha, Margarita. ¿Me escuchan? Si no, Hola, hola. Ahora ahora sí. sí, ahora. Ah, ya, ok. Bueno, les decía, Fermín, muchas gracias. Muy interesante cómo has resumido todo esto. Y mi pregunta es, ¿cómo haces para poder ir a estas cumbres, para conseguir financiamiento, para poder ir por ejemplo, a veces suelen llevar a los periodistas los de Naciones Unidas, pero si es que vas con ellos, no puedes ser crítico ante sus posturas o ante los proyectos que ellos financian. Entonces, esta es mi pregunta. Sobre todo cuando uno quiere ir como sociedad civil, que es lo que tú estabas mencionando, sin tener que hacer caso o seguir los enfoques que te dan las cooperaciones o estas Claro. grandes ONGs. Margarita, ¿vos dónde trabajás? Estoy en La Paz, en un medio que se llama La Nube y publicamos también temas medioambientales. Perfecto, perfecto. Bueno, te cuento un poco, mirá, yo ya voy 7 cumbres de estas de cambio climático, y hay algunas cosas que fui aprendiendo sobre la marcha. Lamentablemente los medios de comunicación en América Latina muy rara vez dan financiamiento para viajar a estas cumbres. En general, los medios no van a apoyar a un periodista para que viaje a estas cumbres. En mayor medida porque en los últimos 5 años la mayoría de las cumbres se desarrollaron en lugares bastante lejos de América Latina, por lo que es bastante caro poder venir, no te voy a mentir. Son pasajes en dólares y alojamientos en dólares.
Las últimas cumbres fueron en Europa en mayor medida, esta es en África, es muy lejos, es caro, y es entendible que para un medio de comunicación sea difícil poder sostener un gasto así. Entonces aparecen en ese marco opciones de financiamiento internacional. Naciones Unidas no tiene ningún tipo de beca para periodistas hoy en día. Había becas hace 6 años aproximadamente, pero la ONU no da nada de becas para venir acá. Yo vengo becado con esta organización de Estados Unidos que beca a periodistas. Yo estoy como entrenador de los periodistas, o sea, yo soy como el mentor de los periodistas becados, digamos, para explicarlo. Como ya participé de varias cumbres, hoy vengo como en otro rol y ayudo a los periodistas más jóvenes que están cubriendo por primera vez estas cumbres. Que hay realmente, lamentablemente, ¿no? Y te soy franco, hay poco financiamiento para participar de estas cumbres. Debería haber mucho más, pero hay bastante poco. Hoy, para América Latina, la mayoría del financiamiento para venir a estas cumbres está concentrado en dos organizaciones. Una es la con la que vengo yo, que es una organización de Estados Unidos que beca a periodistas de todo el mundo, pero solamente de países en vías de desarrollo. Siempre hay becas para América Latina. Acá, por ejemplo, te decía, tenemos 4 periodistas de América Latina, de Perú, de Brasil, de Costa Rica y de Trinidad y Tobago, que están aquí conmigo. Este es un camino. El otro camino es otra organización de América Latina que también trajo periodistas becados aquí, que se llama Climate Tracker. Es una organización global también, pero que también tiene mucha presencia en América Latina y también todos los años trae periodistas a estas cumbres. Yo te diría que te centres en estos dos caminos principales, que son los más presentes. Obviamente hay cumbres que es más fácil llegar que otras, por la distancia, por los gastos. Originalmente, por ejemplo, hace 2-3 años, antes de la pandemia, iba a haber una cumbre de cambio climático en Chile, en Santiago, que fue suspendida por los incidentes sociales en Chile y se movió para Madrid. Esa iba a ser la cumbre de América Latina, porque estas cumbres se rotan por región y por país, nunca son en el mismo lugar. Lamentablemente, por diferentes motivos, hace 5 o 6 años que siempre vienen siendo en Europa. Y es muy malo, la verdad, para nosotros como periodistas de América Latina, porque es súper caro venir y es un factor limitante en términos de cobertura, porque la verdad que cuento con una mano los periodistas de América Latina que están acá conmigo, y son todos becados. No hay ningún periodista de América Latina que haya venido financiado por su medio a esta cumbre. Entonces es un problema y espero que eventualmente haya más mecanismos de financiamiento, pero sigue siendo muy limitado, la verdad. ¿Alguien más tiene preguntas? Navira, por favor. Y luego Neisa. Buenas tardes. Una pregunta, Fermín. ¿Cómo se puede incentivar a través de los medios el tocar el tema de eso de medio ambiente? Ya que muchas veces muchas veces limitan al periodista de acuerdo a la línea que se tiene en el medio. Gracias, Navira. Sí, está buena la pregunta. A ver, definitivamente es difícil. En primer lugar, tenés que tratar de pensar cómo vas a convencer a tus editores, porque en general el mayor filtro para poder publicar notas ambientales pasa por los editores. Tratar de lograr que ellos se interesen por los temas ambientales, porque son un filtro, básicamente. Si yo voy y tengo un artículo y se lo propongo a mi editor, tengo que convencerlo a mi editor de que el tema es interesante. Creo que estamos en un punto de que la mayoría de los medios de comunicación entienden que el tema ambiental está ahí, está presente, a diferencia de años para atrás, pero definitivamente la cobertura falta un montón de trabajo para hacer. Y en muchos casos, como te debe pasar a vos, nos encontramos frente a una barrera, porque nosotros queremos informar mucho de estos temas y los editores nos frenan o los medios de comunicación para los que trabajamos piensan que el tema no es interesante. Entonces tenemos que nosotros hacer un trabajo medio de hormiga para tratar de convencerlos. Es un esfuerzo enorme, no te voy a mentir. Yo trabajé en muchos medios de comunicación que tuve que impulsar mucho yo a nivel individual para tratar de convencer a mis editores de que el tema era interesante y el tema había que comunicarlo.
Y muchas veces pasa de tratar de encontrar los mejores enfoques que sirvan para tu medio. Hay medios de comunicación que les van a interesar más un tema sobre el otro, porque cuando hablamos de ambiente hablamos de una multiplicidad de temas sobre los que podemos comunicar. Entonces, tratar de pensar, te diría, en tratar de identificar qué temas pueden llegar a ser interesantes para tu medio. Y si por ahora no te da resultado, en tratar de encontrar ese enfoque, dale una vuelta y tratar de ir por otro lado. Si quizás lo abordaste de una manera, tratar de encontrar otro camino. Tratar de hablar con tus editores y tratar de identificar cuáles son esos temas que les interesan. Te diría que puedes ir por ahí. Gracias. Adelante. Antes de Scarlett, ¿quién estaba? Pero Scarlett, por favor. Y luego Neisa, perdón. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, buenas tardes. Oh, Muchas gracias por hola, la ponencia, Fermín. un placer. Bueno, mi pregunta es, va relacionado más que todo, como hubo muchos convenios, me decía usted que no se han realizado efectivamente, no han cumplido Sí. los países desarrollados. ¿Existe quizás alguna institución o no sé, en el convenio coloquen una cláusula que en el caso del incumplimiento de lo que se están comprometiendo, puedan, no sé, pues como que el derecho a castigo para que puedan recompensar los daños que están realizando? Porque sería como que en vano realizar quizás varias reuniones a nivel nacional o internacional, y que si no se cumple, pues quedaría en la nada, ¿no? Todo lo hablado. Es una buena pregunta. No, a ver, la respuesta simple no. Lamentablemente, estos acuerdos de cambio climático no son vinculantes. Y no, lo que significa que si un país no hace lo que promete, la realidad es que no hay ningún castigo para el país. No, no va a venir nadie a decirle nada. El castigo, digamos, sería a nivel internacional. Si un país no cumple, su ciudadanía y el resto de la comunidad internacional le va a venir a decir al país y le va a reclamar al país. Porque si un país dice, por ejemplo, yo voy a dejar de emitir 20% en los próximos 10 años, y si pasan 10 años y el país no lo hizo, podemos verificarlo porque van a estar los datos. Entonces, más allá del reclamo ciudadano y el reclamo internacional, lamentablemente no existe ningún tipo de castigo, porque no son acuerdos vinculantes, no hay sanciones ni nada por el estilo. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Adelante, otra vez la ha perdido, su mano ha bajado. ¿Quién estaba? Creo que Neisa tenía una pregunta. Neisa, sí. Adelante, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre lo siguiente. Bueno, yo estoy, con otro compañero estamos haciendo un blog en redes sociales, y justamente porque me he dedicado más a hacer proyectos es porque nunca se ha abierto el espacio para los periodistas jóvenes para hablar este tipo de temas. Sí. Y bueno, ahora estamos queriéndolo hacer, pero uno de los problemas que tengo ahorita, y justamente para enfocarme en el tema de medio ambiente, cambio climático y seguridad alimentaria, es la cantidad de fuentes en temas de investigación que tenemos que agarrar. Es que a veces siento que son demasiadas fuentes, pero todas son importantes y que no quieres perder ninguna. Entonces, cuando estamos haciendo los videos, porque lo que hacemos son videos, ahorita estamos agarrando, por ejemplo, más historia, antropología y situación social actual. El siguiente espacio donde queremos abrirnos, y es por eso también que me he inscrito a este curso, es para tocar temas ambientales en relación al cambio climático y el agua, la pérdida de agua, ¿no? Pero la información es tan amplia, tan compleja, tantos datos y tantas fuentes que desde mi punto de vista, ¿no? Como periodista, y veo que no, si voy a soltar una, es como soltar una parte importante, pero si no la voy y si la voy a colocar, también me parecen demasiadas fuentes. Entonces, no sé qué consejo, qué tipo de recomendación nos podrías dar en base a esto, porque claro, por un lado tenemos la información de la comunidad, ¿no? Que es nuestra base,
pero a eso nosotros siempre nos apoyamos con temas históricos, temas de investigación social. Ahora vamos a pasar a un tema ya de investigación más precisa, como en estudios de agua, estudios de suelo, datos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé qué consejo me podrías dar. Gracias. Está buena la pregunta. Creo que en mayor medida la solución pasa por el trabajo previo que ya haces hoy en día, pero quizás aceitarlo un poco más, de esa identificación de las fuentes. A ver, como sabes, una de las gran partes del trabajo del periodista y del comunicador es preguntarse, bueno, ¿a quién voy a entrevistar y por qué? Entonces, a todos nos pasa lo que planteas vos, a mí me pasa también si estoy haciendo un artículo, terminar con un exceso de fuentes. Es muy común irse para el otro lado y que te sobre material. Pero definitivamente se puede evitar. Creo que en gran parte lo que te diría que hagas es trates de indagar un poco más en esas fuentes que vas a entrevistar antes de entrevistarlas y plantearte qué es lo que estás buscando con esas fuentes. Es decir, cuando vos estás haciendo ese video, vos ya sabés qué vas a buscar en el video, qué necesitas que la fuente te dé para el video. Entonces, en base a ese material que vos necesitas que la fuente te va a transmitir, cuando vas a hacer esa búsqueda de la fuente, trates de identificar si esa persona o qué persona te va a dar ese conocimiento que necesitas. Muchas veces eso se soluciona realmente haciendo un trabajo previo de identificar qué fuente y por qué esa fuente. Porque ya viendo entrevistas previas que dio esa fuente, analizando el perfil de esa fuente, realmente podés darte cuenta si esa fuente te vale la pena o no, porque me imagino que te pasará también que entrevistas a personas y después quizás no te resultan tan útiles para el video. Entonces, bueno, ese trabajo previo que se puede hacer es realmente interesante. Ok, ¿alguien más tiene preguntas? Nos estaban pidiendo que compartas el enlace de Sí, Time Tracker y ¿querés que te mande de... un mail, Miriam, con los slides y te mando Sí, los enlaces ahí? por favor. Dale. Entonces, si no tienen más preguntas, podemos cerrar la sesión.